Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionada de compartirles un nuevo vídeo. Hoy tenemos un tema que honestamente me tiene con la piel de gallina, y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Y es que, ¿quién no ama una buena historia de amor? ¿Quién no se emociona con el triunfo del amor sobre todo lo demás? Hoy vamos a hablar sobre una de mis actrices turcas favoritas, la increíble Demet Özdemir, y sobre una canción que me pone la piel de gallina cada vez que la escucho, No me importa nadie, esa canción que acompaña el descubrimiento del amor de su vida. Ay, es que es todo un poema. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet, en su carrera, en su vida personal, y sobre todo, en cómo esta canción, que originalmente no fue pensada para ella, terminó siendo un símbolo, un himno de su historia de amor, y de cómo se conectó de una manera tan profunda con sus fans. Pero antes de empezar, y para que no se me escapen, les pido por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque les prometo que viene mucho contenido emocionante. Y ya que estamos, denle un like a este vídeo, porque me ayuda un montón a saber que les gustan los temas que elijo. Ahora sí. Empecemos. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y por supuesto su belleza, la han convertido en una de las estrellas más queridas de Turquía y de la escena internacional. La conocimos en series como Kurt Seyit Besura, pero fue con Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, donde realmente se consagró. Y antes de que me pierda en alabanzas a esta mujer maravillosa, déjenme decirles que Demet es mucho más que una cara bonita. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, que los construye con pasión y que transmite emociones de una manera que te llega al alma. Además, es una persona con un gran corazón, comprometida con causas sociales y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. En Pájaro Soñador, Demet interpreta a Sanem, una joven soñadora y alegre que se enamora del misterioso Can Divit, interpretado por el guapísimo Can Yaman. La química entre ellos fue explosiva, y la serie se convirtió en un fenómeno global. ¿Cuántas noches nos pasamos viendo esa serie? Yo por lo menos me quedaba hasta las tantas. La historia de amor, los personajes, la fotografía, todo era mágico. Y claro, la banda sonora. Pero hablemos de No me importa nadie. Esta canción originalmente no fue compuesta pensando en Demet ni en la serie. Es una canción que habla de encontrar el amor verdadero, de no importar nada más que esa persona especial, de entregarse por completo. Y para mi sorpresa, encontró su camino en la serie. La canción, interpretada por el talentoso cantante turco Edis, es una balada romántica que con su letra y melodía, evoca sentimientos de pasión, entrega y devoción. La voz de Edis con su tono suave y emotivo transmite la intensidad del amor de una manera que cala hondo en el corazón. Cuando se escuchó por primera vez en Pájaro Soñador, fue como si la canción hubiera sido escrita específicamente para la historia de Sanem y Can. La letra, la melodía, todo encajaba perfectamente con el amor que nacía entre ellos. Y lo más importante, con lo que sentimos los espectadores. Nos identificamos con esos sentimientos, con esa entrega, con esa sensación de que el mundo se detiene cuando estás con la persona que amas. La canción se volvió un éxito rotundo, y no solo por su belleza musical, sino porque se asoció con la historia de amor de Sanem y Can. Se convirtió en la banda sonora de sus momentos más románticos, de sus besos, de sus encuentros furtivos, de sus reconciliaciones. ¡Ay, qué recuerdos! Cada vez que la escuchábamos, la emoción nos invadía, y nos transportaba directamente al universo de Pájaro Soñador. Y la conexión de Demet con esta canción fue increíble. No solo la interpretó en algunos eventos promocionales de la serie, sino que también la adoptó como suya. La cantaba con pasión, con entrega, transmitiendo toda la emoción que la historia de amor de Sanem y Can despertaba en ella. Y sin darnos cuenta, empezamos a asociar la canción con la propia Demet, con su alegría, con su energía, con su manera de ser. Demet, con su personalidad vibrante y su sonrisa contagiosa, encarnaba a la perfección el espíritu de la canción. Era como si la letra de No me importa nadie fuera una descripción de su propia forma de amar, de su entrega incondicional a sus sentimientos y de su capacidad para disfrutar cada momento de la vida. La elección de No me importa nadie para Pájaro Soñador fue un golpe maestro. La canción, con su letra romántica y su melodía cautivadora,
se convirtió en un elemento fundamental de la narrativa, reforzando la conexión emocional entre los personajes y los espectadores. Cada vez que sonaba la canción, el público se sumergía aún más en la historia, sintiendo la pasión y la intensidad del amor de Sanemi Khan. Pero la magia de No me importa nadie no se limitó a la serie. La canción trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno cultural, resonando con miles de personas en todo el mundo. Se convirtió en un himno para aquellos que creían en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a alguien que te haga sentir que el mundo se detiene a tu alrededor. La canción también se convirtió en un símbolo de la conexión entre Demet y sus fans. Cada vez que Demet la cantaba, ya fuera en eventos promocionales, en entrevistas o en sus redes sociales, sus seguidores sentían una conexión más profunda con ella. Era como si Demet les estuviera compartiendo un pedacito de su corazón, revelando su propia visión del amor y la felicidad. Y la reacción de los fans fue, como era de esperar, abrumadora. Miles de personas compartieron sus propias historias de amor, inspiradas por la canción y por la imagen de Demet. La canción se convirtió en un catalizador de emociones, un recordatorio de que el amor es posible, que la felicidad está al alcance de todos y que no hay nada más importante que seguir el propio corazón. Pero la historia no termina aquí. La vida a veces nos da sorpresas y a veces la ficción se convierte en realidad. En la vida de Demet, No me importa nadie no solo fue la canción de una serie, sino que también se convirtió en un símbolo de su propia búsqueda del amor, de su entrega a la felicidad y de su valentía para seguir su corazón. Demet, después de varios romances, encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Su relación al principio fue discreta, pero poco a poco se fue haciendo pública. Y la conexión con No me importa nadie se hizo aún más fuerte. La canción, que ya era un himno romántico, se convirtió en una especie de declaración de amor para Demet. Era como si la canción dijera: Demet, has encontrado a tu persona especial, y ahora no te importa nadie más que él. La noticia de su relación causó sensación entre los fans. Ver a Demet feliz y enamorada, después del éxito de Pájaro Soñador, era como un sueño hecho realidad. La gente se alegraba de verla radiante y encontrar el amor, y la canción, No me importa nadie, cobró un significado aún más especial. Se convirtió en un símbolo de su propia historia de amor, una melodía que resonaba con la felicidad y la esperanza que Demet transmitía. Y por supuesto para los fans de Demet, la canción cobró un significado aún mayor. Era como si la vida personal de la actriz se fusionara con su trabajo en la serie, y como si No me importa nadie fuera la banda sonora de su propia historia de amor. Ver a Demet feliz y enamorada, con la canción de fondo, era como ver un sueño hecho realidad. En las redes sociales, los fans compartían mensajes de apoyo y cariño hacia Demet y Oğuzhan, celebrando su amor y expresando su alegría por ellos. La canción No me importa nadie se convirtió en un himno de amor que unía a la actriz con sus seguidores, creando una conexión más fuerte y emocional. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue un evento que paralizó a Turquía. Todos querían ver a su actriz favorita feliz, y todos estaban ansiosos por ver cómo celebraban su amor. Y por supuesto, No me importa nadie no podía faltar en ese día tan especial. La canción, interpretada por Oğuzhan, fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Ver a Demet bailar y disfrutar de ese momento con la canción que tanto significaba para ella, fue algo inolvidable. La boda fue un evento majestuoso con una decoración romántica y elegante, y con la presencia de numerosos amigos y colegas de la pareja. Pero el momento más esperado fue, sin duda, la interpretación de No me importa nadie. Oğuzhan, con su voz emotiva y su mirada llena de amor, dedicó la canción a Demet, quien, con lágrimas en los ojos, bailaba y disfrutaba de ese momento mágico. Las imágenes de la boda, en las que se veía a Demet radiante y enamorada, dieron la vuelta al mundo. Los fans de todo el mundo celebraron la felicidad de la actriz, compartiendo mensajes de cariño y apoyo. La canción No me importa nadie se convirtió en el símbolo perfecto de la unión de la pareja, sellando su amor con una melodía inolvidable. Desafortunadamente, como a veces pasa en la vida, la historia de amor de Demet y Oğuzhan llegó a su fin. Sin embargo, No me importa nadie sigue siendo un símbolo de amor y de esperanza para sus fans. Porque al final del día, la canción nos recuerda que el amor es posible, que la felicidad existe, y que siempre hay una persona especial esperando por nosotros. La noticia de la separación causó tristeza entre los fans, pero también generó un sentimiento de admiración hacia Demet.
La actriz, con su fortaleza y su elegancia, demostró una vez más su valía y su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. A pesar de la tristeza, No me importa nadie, siguió siendo un símbolo de esperanza. La canción recordaba a los fans que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la felicidad son posibles. Y una vez más, la conexión entre Demet y sus seguidores se hizo más fuerte. Demet, a pesar de todo, sigue siendo una mujer fuerte y admirable. Su carrera profesional continúa en ascenso, y su conexión con sus fans sigue siendo inquebrantable. Y cada vez que escuchamos No me importa nadie, recordamos su historia, recordamos su alegría, y recordamos que al final del día, el amor siempre triunfa. Demet ha seguido trabajando arduamente en su carrera, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos. Su talento y su dedicación le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, Demet ha seguido manteniendo una fuerte conexión con sus fans, a través de las redes sociales y de eventos públicos. Sus seguidores la admiran por su autenticidad, su cercanía y su capacidad para transmitir emociones. Cada vez que escuchamos No me importa nadie, recordamos la historia de Demet, sus éxitos, sus amores y sus desafíos. La canción, convertida en un himno, nos recuerda que el amor es posible, que la felicidad existe y que siempre hay una persona especial esperando por nosotros. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y No me importa nadie, es una historia de amor, de esperanza y de conexión. Una historia que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, que la felicidad es un derecho y que la música tiene el poder de unir a las personas y de trascender las fronteras. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Demet, por su carrera, por sus amores y por supuesto por la canción No me importa nadie. Espero que les haya emocionado tanto como a mí. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan de Demet Özdemir? ¿Les gusta la canción No me importa nadie? ¿Cuál es su historia de amor favorita? Cuéntenme todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, no se olviden de amar, de ser felices y de no dejar que nadie les quite la sonrisa. Un abrazo enorme. Chao, chao.